Diariamente aquí en Minuto a Minuto. Momento de hablar de los jubilados. El 60% de los jubilados son pobres en la República Argentina. La jubilación ha perdido 20 puntos en relación a la inflación. Y también uno de los datos de mayor preocupación tiene que ver con los medicamentos, esenciales para cualquier jubilado, porque en la era Macri aumentaron un 500% y los jubilados ya no los pueden comprar. Doctor D'Alessandro, ¿cómo le va? Gracias por venir. No, gracias por invitarme, chicos. ¿Cuál es el contexto actual, además de los datos que yo recién planteaba, de cómo vive un jubilado hoy en la Argentina? Bueno, el contexto actual es de calamidad. Esto ya es calamitoso, esto es un gerontocidio. Como siempre digo, la inflación se comió el bolsillo de la situación de los jubilados, pero también de los trabajadores, porque el medicamento que el jubilado hoy no puede comprar, tampoco lo puede comprar el laburante. Y la realidad es que quien consume un remedio, lo consume por necesidad. Entonces el remedio pasa a ser un bien de lujo cuando es un bien social. Y la culpa la tuvo este gobierno porque no solo permitió que el aumento de los medicamentos en 4 años fuese por encima del 450%, más exactamente 457%, sino que además desreguló el precio de los medicamentos y como muchos tienen componente, ¿cómo decirlo?, dolarizados. Bueno, esos componentes dolarizados provocó la estampida aún más del precio. Cristian, el derrumbe de este gobierno, por llamarlo de alguna manera, el punto de inflexión fue en diciembre del 2017, sí, cuando el gobierno nos hizo creer a todos que los jubilados iban a ganar en la inflación. Sí. Todo lo contrario. A partir de diciembre del 2017, el jubilado empezó seguramente a comprar menos alimentos, sí, porque ha perdido poder adquisitivo, ha comprado menos medicamentos, las tarifas de luz y de gas. Bueno, a ver, nosotros decíamos clarito, y acá lo hemos denunciado más de una vez, que los jubilados iban a ser como el conejo y la zanahoria. Nunca iban a llegar a ese conejo a agarrar la zanahoria, porque era como la sortija que nunca lo podemos agarrar. Y esto está pasando. Llegamos al mes de diciembre con un aumento que para los jubilados va a ser del 8,7% y una jubilación mínima que va a ser de 14.067 pesos. Frente a una canasta básica que para el mes de diciembre en los jubilados va a estar en 40.000. Ahora, si hacemos la cuenta, los jubilados van a recibir en este año un aumento del 51%. Claro, hablamos del 51% frente a que los trabajadores recibieron como mucho, ¿cuánto de paritaria? 30, 35%. Bueno, recibieron un montón, pero pese a la inflación, o partiendo de la inflación, que va a estar entre 55 y 58% de inflación, ya perdieron solamente en el 2019 un 6-7%. Y se abre una esperanza, según lo que ha trascendido, una reunión entre Alberto Fernández y Mirta Tundis. Y Mirta Tundis lo que dijo es que Alberto Fernández prometió que va a recomponer un 20% el poder adquisitivo de los jubilados. Son dos medidas que el presidente electo hoy tiene para cumplir. Y tiene que cumplirlas, ¿bien? Porque él prometió dos cosas para los jubilados. Un aumento del 20% para las jubilaciones y nunca especificó si es para las jubilaciones mínimas, así que me imagino y quiero creer que va a ser un 20% para todos los jubilados y por el otro lado el medicamento gratuito que él también lo prometió. Son dos cuestiones que tiene que hacerlo, porque yo les digo, es una promesa de campaña, pero además quien asuma el directorio del PAMI tiene el deber, más allá de que salga una ley, como prometió Alberto Fernández, que iría por ley, tiene el deber de derogar la resolución que le hizo pagar los medicamentos gratuitos a los jubilados. Esa resolución por la que doña Rosa, don Pedro, don Juan empezaron a pagar lo que antes era gratis. Cristian. Y eso lo tiene que hacer de manera urgente, es voluntad política. Justamente sobre eso quería consultarte, sobre esas dos medidas. ¿Sabés si hay en estudio algunas otras? Porque más allá de que se restituyan los medicamentos gratuitos y que de entrada se asigne un 20% aumento, bueno, están muy lejos de esos 40.000 pesos de canasta básica en un país donde todos los meses hay una inflación que es muy alta y que en definitiva sabemos que va a continuar, ¿no? Que no va a desaparecer. A ver, desde los equipos técnicos se presentaron varias cosas de corto, mediano y largo plazo. De las de corto plazo, aumento de contingencia del 20%, que no le va a significar la panacea a los jubilados, pero vamos a calcular, ayúdenme a calcularla, de 14.000 pesos, que la jubilación va a estar en diciembre, 14.077, agreguémosles un 20%, no va a llegar a los 40.000 pesos de canasta básica. Claro. Pero va a arrimar el bochín. Más
3.000, 4.000. Casi 3.000 pesos serían. ¿Cuánto? Casi 3.000 pesos. 3.000 pesos. El 20% o de sea, cada estamos persona. hablando de unos 15.000, 18.000 pesos. 3.000, 4.000 pesos que pagan los jubilados en concepto de medicamentos, 4.000 más o menos promedio, ya estaríamos hablando de los 20.000, 30.000 pesos. Está bien, le están faltando entre 10.000 y 12.000 pesos para alcanzar esa canasta básica que los jubilados tienen. Ahora, esto es a corto plazo, medida de parche. Ahora, la reestructuración es lo que tiene que hacerse es derogar, a mi criterio, y esto hablo por mí, siempre no soy vocero del Frente de Todos, yo lo que propicié en las medidas que le presentamos a Alberto Fernández es la derogación inmediata de la ley de movilidad actual y restituir la vieja fórmula anterior, la fórmula que recién Adrián decía, sobre la que teníamos antes del 2017. Sí, eso... Perdón, ¿No es por ley? Claro. O sea, no tiene que pasar por el Congreso. Tiene que pasar por el Congreso. Y para todo esto, restituir la vieja fórmula con una cláusula gatillo que si en épocas de crisis, donde los jubilados deberían perder, no pierdan en perder a la inflación. Y la época de que todos los trabajadores ganen, lo que vos estás planteando es sumamente interesante. Hemos acá criticado, por supuesto, esta fórmula que perjudicó tremendamente a los jubilados y que más allá de la manifestación popular que hubo, donde mucha gente se manifestó para pedir que no se sancionara, la ley se sancionó. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿Alberto Fernández podría de manera unilateral, como miembro del Poder Ejecutivo, vetar esa ley? No. Digamos, ¿no tendría que volver a pasar por el Tiene que Congreso de pasar la por el Nación? Congreso, eso tiene que pasar por el Congreso. Esto es a corto, mediano plazo, es presentar la ley en el Congreso. Ahora, muchos detractores van a decirme, bueno, pero ahora que la inflación se está midiendo, recordemos que la inflación es pasada de 6 meses, es un desfase de 6 meses, ahora cuando los jubilados van a empezar a tener la inflación pasada de 6 meses, que para el mes de marzo ya está calculado el haber jubilatorio con un 11,57%, Cristian de Alessandro le quiere borrar de un plumón ese aumento. No, entonces ahí va la segunda parte. Con un desfase para que los jubilados tengan sobre la fórmula anterior, o sea, sobre esta fórmula, las ganancias de la inflación pasada, y después, cuando 6 u 8 meses, volver a restituir la ley anterior. Pero déjame consultarte, estamos comparando, digamos, esta fórmula que a las claras hizo perder a los jubilados en comparación con una fórmula anterior. Sí. Si hay que ponerla en revisión, ¿la fórmula anterior es la mejor fórmula para los jubilados o ya que se va a revisar se podría plantear una nueva fórmula, una nueva medición? Sí, todo es planteable, todo es revisable. Yo considero que la fórmula anterior era buena en el sentido de que en épocas de ganancias los trabajadores ganaban en la repartición de las riquezas y los jubilados también ganaban. Ahora, en épocas de inflación, como el gobierno vendió que en el 2016, este gobierno vendió que en el 2016 los jubilados habían perdido, tiene razón, el 16 frente a una inflación perdieron. Ahora, por eso, para no perder, empardás. Le agregás una cláusula gatillo y en épocas de bonanza todo ganamos. Y no es la pirinola, toman todo o dejan todo. Acá perdés, pero no, porque empardás con la inflación. Entonces, nunca perdés. Si ganás, ganás. Bienvenido, porque hay distribución de las riquezas. Cristian, ¿qué pasa con los jubilados que están endeudados? A ver, acá hemos conocido diferentes testimonios. Sí. Jubilados que debieron acudir a comedores comunitarios porque no les alcanzaba el dinero, debían alimentarse en los comedores del barrio, y jubilados que cobraban un poquito más de jubilación y debían sostener a sus hijos que perdían el puesto de trabajo. Sí. Esto es lo que se vio en la era Macri. Sí, o que se endeudaban para También. pagar la tarifa. La tarifa. La luz. Miren, Macri se va a ir con más de 1.300.000 créditos tomados por los jubilados. Más de 1.300.000 créditos tomados por los jubilados. Esto declarado en ANSES o por la ANSES, más todos los jubilados que tomaron créditos en los bancos, en el usurero de la esquina o en algún tipo de timba o financiera que no están registrados. Esos jubilados, estamos hablando de un cúmulo de por lo menos, estimo yo, de más de 3 millones de jubilados que están endeudados por algún motivo, o sea, con la familia, con la financiera de la esquina o con un banco o con la ANSES. Mira, ayer escuchábamos uno de los testimonios más tristes. Nosotros acá
siempre prestamos atención a los jubilados y a las jubiladas. Hemos escuchado cómo rebajan la leche para engañar al estómago, hemos escuchado que no llegan a comprar los medicamentos, que los tienen que fraccionar, que se endeudan para poder pagarlos. Ayer una de las invitadas nos decía que hay muchos jubilados que se acuestan a las 6 de la tarde para no sentir el hambre en el estómago. Chicos, y es eso lo traje yo acá en C5N, uno de los primeros testimonios. Estaba Adrián el sábado, así que yo esto lo veo y C5N fue el primero que visibilizó la realidad de los jubilados. Y traje testimonios de gente con 83 años que vendía torta frita para poder vivir. Una señora que prácticamente se acuesta a las 6 de la tarde, como bien decís, porque hace una sola comida y se la pasa durmiendo para que entretener el estómago. Otro señor que parece tragicómico, que lo que hacía era mirar la televisión, los programas de cocina para llenarse. Y eso es lo que estamos viendo. La realidad es que Macri se va a ir con un fuerte impronta de gerontocidio en la cual el próximo gobierno... No nos olvidemos de esto, y ya cerramos lo que dijo Mirta Tundis, que jubilados le cuentan, y te habrán contado a vos, que un día toman la medicación, un día sí, un día no. Sí. Eso también es uno de los datos que resume lo que vivieron los jubilados en este tiempo. Estiran la medicación, ya ni la compran, porque ustedes, esto prácticamente quedó como un discurso viejo, que tomaban un día sí o un día no. Imagínate, y esto contándole a Luciana, los jubilados salen tan endeudados del banco que no llegan a la primera semana. Por ende, la primera semana compran lo primero que pueden comprar. En la segunda semana ya no tienen ni para comprar la comida, ni para comprar los remedios. Cristian, muchas gracias. Muy gracias amable. a ustedes. Represión en Chile. Ayer contábamos una realidad, que los carabineros disparaban